Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, estamos con nuestro curso bíblico y en esta oportunidad estudiamos Hechos de los Apóstoles. Estamos reflexionando sobre este hermoso capítulo 15. Hoy hablamos y estudiamos la carta apostólica, llamada así, de los versículos 22 al 29. Entonces los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hombres, y les encomendaron llevar entre los hermanos la siguiente carta. Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y han provocado el desconcierto. Hemos decidido de común acuerdo elegir a unos delegados y enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y a Silas, a quienes les transmitirán de viva voz este mismo mensaje. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Harán bien en cumplir todo esto a Dios. Queridos amigos, esta es la carta apostólica, llamada así entonces. Primera situación, primer concilio de Jerusalén, también llamado de esta forma. Aquí, después de una larga discusión, nos decía el capítulo 15, justamente cuando Pedro tiene su discurso en el versículo 7 hasta el 12. Pedro, que se presentaba y decía, bueno, yo fui elegido aquí por el Señor también y me puso al frente de todos ustedes. Ahora estamos aquí porque tenemos que zanjar, tenemos que solucionar, tenemos que hablar y dialogar. Y después de esta larga discusión, entonces, nos ponemos de acuerdo de esta manera. Cuando Ipona lleva la ley a mí, porque son situaciones muy normales en toda comunidad, situaciones en todo grupo humano. Pero ñande que tenemos que
llegar a una conclusión positiva. Tiene que ser siempre dentro de la iglesia una respuesta positiva ante los problemas y las dificultades. Lastimosamente nosotros sabemos que este es el primer concilio de Jerusalén, pero después tenemos varias situaciones en las que tampoco nosotros pudimos zanjar, ¿verdad? O sea, pudimos solucionar ciertas situaciones. Y es aquí entonces donde tenemos que mirar y tenemos que ver el por qué no somos capaces, así como esta primera comunidad, de solucionar las dificultades. Nos es más fácil, parece, dividirnos, cada uno es oñacane, cada uno oye por lo posea, porque esto demuestra que tenemos nuestros propios intereses. Cuando comenzamos a separarnos, quiere decir que algo no ha funcionado entre nosotros. Esto entonces, queridos hermanos, queridos amigos, tenemos que leerlo una y otra vez, ¿verdad? Todo este proceso que tiene también la comunidad inicial, los primeros cristianos. Pablo y Bernabé, que están predicando, que tienen y llevan por delante la palabra del Señor, se tropiezan con dificultades cuando vienen estos cristianos, primeros cristianos también, judeocristianos, desde Judea, y quieren imponer y decir todo lo contrario, ¿verdad?, de lo que Pablo y Bernabé estaban predicando, viendo, conociendo. La carta en un momento comienza a hablarnos y a decirnos, ¿verdad? Habla esta carta de Pablo y Bernabé, que han dedicado, dice, que han dado su vida. Esto nos da a entender que hay también una experiencia, que hay un acompañar a la comunidad. Y desde esa comunidad local también para que se puedan tomar las decisiones. De ahí entonces, y ahí ya Pablo en la ñandilla de Conte, la ley por la ley, porque si no la ley nos mata cuando nosotros tenemos que aplicar en ciertos lugares ciertas reglas o ciertas exigencias que tal vez no sean las más necesarias. Entonces, es tan importante para nosotros hoy en día, sobre todo ñandeña mañana y naya esa y naya para esa pañande yaguatán, esa pañaya pojina con ñandere cobewi, va esa pañande ya actuajina con ave la ñande iglesia cuera peñande atiguasube va esa pañaña mongueta cuava vagina tapa estaña y con ve ese diálogo, ese ponernos frente a frente y decir, bueno, esta es la situación y esta se puede solucionar de esta manera, ¿verdad? Cuando le tenemos a Cristo en el corazón y cuando le tenemos a Dios, sería siempre mucho más fácil. Pero eso ya va a depender de nosotros. Y como nosotros conocemos que en nuestro mundo actual, en nuestra sociedad actual, hay muchos de estos que simplemente se dividen, se separan y dividen también a otros hermanos, a otras personas. Por una parte es porque nos falta un poco de seguimiento, también de continuidad, también de diálogo entre nosotros. Por otra parte también nos damos cuenta que es porque los intereses personales priman en el corazón de estas personas. Intereses económicos, intereses también de grupo, intereses que responden simplemente a lo que uno piensa o lo que uno quiere. Y entonces siempre va a ser muy difícil seguir, acompañar y estar con el grupo con quien nosotros verdaderamente hemos iniciado. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy viene nuestro encuentro con la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 8, del 18 al 25. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden
compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza, porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva. Queridos amigos, upeala y bonajina, peala ñande mensaje na lleva, peñande yarome se añande jape, ñande yeikuaba en ajayepa ñande minduana. Nosotros también, dice, gemimos, lloramos, pedimos, nos esforzamos. Ñande ñañe penúa yepa, ñande ñona ino, jayei potá yepa, o upe ñande apitepe ñande yararecoe. La misma existencia, la presencia de un Dios. Peaga ñande ña pues era el reino de Dios. Mantere ñande ñañe monguetalla y queremos por el reino de Dios. Que venga entre nosotros el reino de Dios. Ñañe el Padre nuestro allá, que venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Upeago y seina, gemir, llorar, anhelar. Upeago ñande la yaje cámara. Entonces, queridos hermanos, si nosotros tenemos estos valores y principios cristianos, cada uno de nosotros, sea el que sea, en ese lugar donde se encuentra, si yo soy un empresario, si yo soy un sacerdote, si soy un trabajador, si soy uno que está entonces ahí en el medio, ¿verdad?, de este mundo, tiene que procurar, buscar, gemir, llorar, preocuparse verdaderamente para que entre nosotros venga el reino de Dios. Es decir, principios y valores que rijan en nuestro relacionamiento, que sean los trascendentes, que sean los de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, oh. Me llenaste de gozo, sacaste del pozo. Señor, tú eres maravilloso. Has hecho mi corazón más fervoroso. Tú eres grande y hermoso. Con tu brazo poderoso mataste al monstruo. Por eso me postro ante tu rostro. Mi salvador, libertador y sanador. Me ha dado gran favor y más amor, haciendo música para el mero mero. Comunión con estación cero. Un reggaetón pa' Dios, un poquito guero, pero este género está pegando. Usémoslo pa' Dios pa' alabarlo. Con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita. Jesús, yo te amo. Repita, con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita. Jesús,
estés conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estés conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Jesús, yo te amo. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, oh. Jesús, yo te amo. Nada ni a lo alto y lo profundo podrá separarme de ti. Late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, late mi Con tus manos arriba, corazón. tus manos arriba. Late mi Con tus manos arriba, corazón, tus manos arriba. Jesús. Jesús, yo te amo. Late mi Con tus manos arriba, tus corazón. manos arriba. Late mi Con tus manos arriba, tus corazón. manos arriba. Jesús, yo te amo. Que Dios te bendiga. Hey yo, it's communion, estación cero. Here we go. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 del 22 hasta el 29. Es la carta apostólica. Vamos a ir mirando entonces. Lo primero que se dice es que enviando a Pablo, Bernabé, Judas y Silas con las noticias de la decisión del concilio. Toda esta reunión que ellos lo hacen en Jerusalén con los tendotacuera lleva oñe reuní cuayo pepe oñe buru oñe mongueta y cuayo ya va evala ya potan diga tuña de pensa la cada uno hoy coña cana cada uno y las isea, porque al final el cuerpo de Cristo, la unidad de Cristo, la unidad de la iglesia, la unidad de la comunidad, porque recordemos que nosotros estamos llamados siempre a vivir en comunidad y siempre viviremos en comunidad, porque fuimos llamados, la misma creación nos ha hecho de esta manera, es decir, comunitarios. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Primer elemento que tenemos que subrayar en este versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia. Una buena parte del crédito es para los ciertos hombres de Hechos 15:1 que se permitieron ser convencidos por la evidencia de las Escrituras y de la confirmación del Espíritu Santo. Todos estuvieron de acuerdo, todos están de acuerdo en esta reunión. Todos entonces en el diálogo se entienden.
Y eso es lo que nosotros tenemos que pregonar también. Nos vean con la ñandeña en Bojasana, allá bañamos sarambija, ya es opilla práctica hoy ahí. Anila ya ente, sino que ñandeña y con te ve ahí ñamo más calle para entero este ave pe ñemongueta allá va ñemongueta. Ñandego ya veré que hoy hay programas era ñemongueta ñemboe, ¿verdad? O sea, necesitamos el acercarnos, necesitamos el pedir al Señor esa gracia, necesitamos el estar juntos, ¿verdad? Para que podamos también así ir creciendo en comunidad. Casi podemos también hasta admirar a los ciertos hombres de Hechos 15:1, ¿verdad? Que defendieron sus convicciones. Y a pesar de que sus convicciones eran incorrectas, pero aún más admirable es la manera en la que estaban dispuestos a que se les enseñara y mostrara que estaban equivocados. Un espíritu enseñable es algo precioso. Esto es lo más rescatable que nosotros podemos ver, queridos hermanos, y es lo que tenemos que pedir. Porque lo que hoy más cuesta dentro de nuestro camino cristiano, primero, es el reconocer que lo que estamos haciendo está siendo engañoso, lo que estamos haciendo está siendo muy perjudicial para la unidad de los seguidores de Jesucristo, y sobre todo de darnos cuenta entonces que ya así la ñandilla es así se allá si se la haya ponido ahí me hago así ya es bueno, porque uno enseguida se da cuenta, ¿verdad? Entonces, sobre todo por eso el fanatismo dentro de una secta. ¿Por qué? Y porque este es el mecanismo para poder sacar las garras y las uñas y defendernos contra la verdad. La verdad de por sí, ¿verdad? Se impone, aunque sea con el silencio y con el tiempo, ¿verdad? Porque estas cosas no perduran, ¿verdad? Mis palabras sí, jamás pasarán. Todo el mundo, la tierra, todo lo que sea pasará, pero mis palabras no pasarán. Es decir, la verdad es Jesucristo. La verdad que apunta a la unidad. Porque en realidad lo que la palabra de Dios nos está diciendo no es una cosa inventada, sino que aquí, cuando Jesús nos vuelve a reunir y nos pide la unidad, es simplemente volver a reconocer, a reconciliarnos con Dios. San Pablo tiene esa expresión maravillosa cuando dice, déjense reconciliar, conciliar de nuevo, volver a la unidad, volver a. Porque en la belleza veo que ustedes son los que están creando la división. Ven la belleza dividida, ven la entendés, la curella cultura, entonces cada uno y coñacane, cada uno ya por lo ya posea. ¿Pero por qué? Aquí en el fondo, si Pablo dice déjense reconciliar, quiere decir que lo que necesitamos nosotros en realidad en el reconciliarnos es buscar nuevamente la unidad, pero para eso necesitamos la conversión. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento.
Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del Fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás.
Este domingo, 5 de noviembre, en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, te invitamos a que te unas a nosotros para una jornada de sanación y liberación que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos vamos a sumergir en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas, comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios. Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación, domingo 5 de noviembre, desde las 12:30 hasta las 17 horas. Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios y te llene de paz y esperanza. No te lo pierdas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, nuestro estudio de todos los días, capítulo 15, hoy la carta apostólica de los versículos 22 al 29. Decíamos nosotros que podríamos hasta admirar a estos hombres del capítulo 15:1, ¿verdad? Porque algunos hombres, dice, venidos, así nos decía, desde Judea, enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Es decir, estamos casi volviendo a la ritualidad. Nosotros encontramos tantos pasajes, pero tantos pasajes en que Jesús llama la atención, le dice a los fariseos, le dice a los escribas, a los doctores de la ley, a todos, ¿verdad? Les está llamando la atención y les dice que es importante no la ley, sino que la humanidad. Yo vine justamente para aquellos que necesitan, para aquellos que están enfermos, no para aquellos que dicen que están sanos, ¿verdad? Y sobre todo después también tiene los famosos ayes, ay de ti, Cafarnaún, ay de ti, Betsaida. Incluso va comparando con ciudades paganas que dice que fueron capaces de escuchar la voz de Dios, dejarse reconciliar, como dijimos anteriormente. A veces entonces Guata llega, ya pues llega, lleva peñan de Yara,
Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso es hasta, podemos decir, digno de admiración estos hombres que al comienzo van, predican, anuncian y dicen un camino totalmente diferente de lo que Pablo y Bernabé estaban predicando a los paganos, recordemos. Pero por otra parte, sabemos también, y hemos dicho en varios otros cursos, que lo que ellos están diciendo, es decir, los que vienen de Judea, son judeo-cristianos, están viniendo del judaísmo, dentro de las leyes de ellos tenían la circuncisión como uno de los elementos esenciales. Ahora, lo que Pablo y Bernabé están proponiendo aquí y están diciendo y están queriendo corregir es la imposición de una regla que no es lo esencial y lo fundamental para creer y adherirse a Jesucristo. El creer en Jesucristo apunta más que a los ritos, apunta verdaderamente a la conversión del corazón, a ser diferentes ante el mundo, a ser diferentes con nuestra propia responsabilidad asumida en nuestra comunidad. Upea Pablo a Bernabé la aquí es responder a Jesucristo que nos llama a un servicio, a una entrega, a una generosidad total hacia los demás. Sin embargo, estos que están viniendo de Judea simplemente están insistiendo en el aspecto externo, en el aspecto exterior, en lo que significa simplemente la circuncisión. Por eso es que reaccionan, ¿verdad? Pablo y Bernabé, pero por la pinta da higo y ahí miala mojano a ella la mitad, sino que oye bombarete iba y bebé. Entonces ellos quieren seguir insistiendo y sin embargo Pablo y Bernabé conocen muy bien la realidad donde ellos estaban predicando, con quienes están tratando. Son paganos que están viniendo a escucharle a Pablo, a escucharle a Bernabé. Incluso se acuerdan que en otras situaciones donde ellos van pasando y van predicando, se acuerdan, la próxima, los enducen, va ahí con la pellea. Ahora ya estamos entonces saliendo, expandiéndonos. Umíos hindúes y no me andas a ella que hoy judío, umiango pagano me mejina. Entonces, se acuerdan, os endurireo y por ahí típico esta buena noticia que nos están trayendo estos hombres, Pablo y Bernabé. Por lo tanto, nosotros también queremos vivir estos principios, estos valores del Evangelio. A pegar la Pablo, insistí, formar la Bernabé, en día lleva correo y cuá, por ahí, los yapos y procesos en día, los enduisos, los yapos, los yapos, al conocer a Jesucristo, esa para huerajana, lleva pego ñandillara, ñero huerajana, escopecuera. Entonces es el corazón convertido, lo que nosotros recibimos de parte de Dios, que ahora lo llevamos a nuestra propia vida. Y por eso viene esta gran discusión. Pablo y Bernabé, ella acuerda la mojano en San la pesa antes lleva la opita hango pepeo quinja, cierto me peñuina muy. Después vamos a escuchar, ¿verdad?, otras situaciones también más complicadas. De ahí oíla con antes, sino que siempre ellos van a encontrar situaciones con que tienen que confrontarse, porque ellos insisten mucho que la verdad les hará libres, es decir, el conocer a Jesucristo no nos puede atar a simples ritos, a simples normas, porque el amor está por encima de todo y el amor entonces es lo que nos hace trabajar y actuar a favor de los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
hecho un decálogo. Os voy a compartir un decálogo para la evangelización, para esa evangelización que los laicos llevan también adelante. Y este decálogo los traigo en parte, ¿no?, de Evangelii Nunciandi y en parte de Evangelii Gaudium. En primer lugar, creo que la llamada que tenemos a la evangelización, esa llamada que hemos ido tomando cuenta de que es una llamada que recibimos todos los bautizados tenemos como misión principal de nuestra vida la evangelización, nace de una exhortación apremiante de Jesucristo, una exhortación apremiante. 2 Corintios 5:14 dice, ¿no? Caritas Christi urge nos. Porque el amor de Dios nos apremia al pensar que si uno murió por todos, pues para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó. Es decir, este es el argumento clave para la evangelización. Es decir, Cristo entregó su vida por mí. Bueno, pues yo lo voy a entregar por Él, en pura correspondencia. Si Él dio su vida por mí, la única respuesta proporcional y lógica es, pues yo la doy por Él. Y por eso mi vida está entregada a la evangelización. Es una correspondencia, En realidad es la única respuesta proporcionada. Existimos para evangelizar. Esta es una expresión de Benedicto XVI. Existimos para evangelizar. Dios nos dio a luz para expresar en ello su amor, y entonces nosotros queremos, ¿cómo pagaría al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo le pagaré todo el bien que me ha hecho? Pues consumiré mis fuerzas, mis energías, mis dones, mis carismas, mis capacidades, mis bienes, los consumiré en la evangelización, en proclamar al mundo entero lo que Dios ha hecho conmigo y lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad, ¿no? Dice Evangelii Nunciandi, el número 74, San Pablo VI dice: en nombre de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles Pedro y Pablo, exhortamos a todos aquellos que, gracias a los carismas del Espíritu y del mandato de la Iglesia, son verdaderos evangelizadores, a ser dignos de esta vocación, a ejercitarla sin resistencias debidas a la duda o al temor, o a no descuidar las condiciones que harán esta evangelización no solo posible, sino también activa y fructuosa. O sea, nos dice la Iglesia, mira, te exhorto, en nombre de Jesucristo, en nombre de los apóstoles Pedro y Pablo, te exhorto a que seas digno de esta vocación de ser evangelizador, a que luches para superar los obstáculos que pueda haber en ti y en tu entorno para que la evangelización sea fecunda. O dicho de otra manera, en esta vida, el don mayor que Dios nos puede conceder es ser un instrumento suyo para ganar almas para Él. A ver, ¿se puede hacer algo más importante en esta vida que ganar un alma para Dios? Es imposible. No hay otro bien superior que ese. La Sagrada Escritura dice, ¿no? Quien salva un alma, salva la suya propia. De entre todas las encomiendas que Dios puede hacer en nuestra vida, nuestra gran responsabilidad, por encima de todo y en todo lo que hacemos, es procurar que las almas, por nuestra mediación, por el encuentro de caminos que tienen con nosotros, se queden más cerca de Dios que cuando todavía no se habían encontrado con nosotros. Ese es el objetivo, que quien se cruce su camino conmigo quede más cerca de Dios. Yo obviamente no soy quien para llevar hasta al final, bueno, no sé quién, eso es un designio de Dios. Unos son los que siembran, otros son los que riegan, otros serán los que, bueno, pero mi cometido es que aquel que se encuentre, que se cruce en mi camino, que Dios ponga en el camino de mi vida, pues por mi mediación el ejercicio de la evangelización pueda quedar más cerca de Dios de lo que estaba. Este es nuestro gran...
el gran apremio que Dios nos hace. Caritas Christi urge nos apremia el amor de Cristo. El día que nosotros no ardamos de amor, muchos morirán de frío. Muchos morirán de frío. Decía antes que Pablo VI, el Papa Pío XII, decía, ¿no?, que es un misterio que haya almas que se pierdan, que se condenen, que no se salven, porque no haya quien se ore, quien se sacrifique por ellas, quien entregue su vida por su salvación. Salvar almas, las almas para Dios, es nuestra vocación clave, ¿eh? Y además, vamos a decir una cosa, tal y como lo estoy presentando, parece como si es que yo tengo que hacer esto por Dios, es que yo tengo que hacer esto por Dios, como si yo le hiciese un favor a Dios, ¿sabes?, ¿no? Como yo si le hiciese un favor a Dios. Y ahora, entendido así, yo creo que sería equivocado, ¿no? Porque los primeros beneficiados de la labor evangelizadora somos los que evangelizamos. ¿Qué sería de mí si no evangelizara? Es que evangelizar, es que descubrir que tu vocación es a la evangelización, ordena tu vida. Ordena tu vida, ¿eh? Sin duda alguna tendríamos muchísimas tentaciones de no hacer lo que debiéramos hacer. Cuando uno no hace lo que tiene que hacer, su vida se llena de tentaciones, porque empieza a dedicar su tiempo y sus energías a lo que no es lo principal, y entonces comienzan las tentaciones. O sea, no evangelizar trae muchos males para ti, porque cuando no pones lo principal en tu vida, pues ya comienzan los problemas. En España el patrono del clero español es San Juan de Ávila. Pues la verdad es que tiene unas obras impresionantes, es una de esas joyas del siglo de oro español, que fue coetáneo pues de San Ignacio de Loyola, de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, allí hubo un siglo en el que se juntaron unos años en España, el siglo XVI, impresionante, ¿no? Y San Juan de Ávila es maestro, es doctor de la Iglesia, y es patrono, como digo, del clero español. Y él tiene una expresión que me parece buenísima para subrayar esto que estoy intentando transmitiros, ¿no? Y dice: en la olla hirviendo no paran las moscas, dice el refrán. A ver si explicamos esta expresión, que es muy buena, es muy buena. ¿Qué quiere decir? En la olla hirviendo, a ver, si tu corazón está hirviendo, si tu corazón arde de deseo de evangelización, mira, en ese corazón no paran las moscas. Si la olla está hirviendo, las moscas ahí no paran, no pueden parar porque se queman, ¿eh? Cuando uno tiene su corazón centrado en la evangelización, te digo yo que está preservado de muchas tentaciones. Porque las moscas, el tentador no tiene influjo en él, porque su corazón arde de amor, está centrado en la evangelización. Lo malo es cuando estamos descentrados, lo malo es cuando no hacemos de lo principal el centro de nuestra vida. Entonces sí que somos vulnerables, claro. Entonces comienzan las tentaciones, ¿eh? También hay en España otro refrán, ¿eh? He observado que muchos refranes saltan el charco, ¿eh? Muchos refranes saltan el charco. Pero bueno, hay uno que dice: cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas, dice, ¿eh? Que también es un poco decir, a ver, como no estés centrado en lo que tienes que estar, ¿eh? Vas a ver cómo todas las tentaciones te van a sobrevenir. Por lo tanto, nos exhorta, este es el primer aspecto que os quería compartir, ¿no? Nos exhorta el amor de Cristo, nos apremia el amor de Cristo para hacer de la evangelización nuestra tarea principal. Eso es lo principal en mi vida, anunciar al mundo el amor de Dios, ser testigo del amor de Dios ante el mundo. Alguien dijo que lo principal en esta vida, que lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante, que es me parece una redundancia, ¿verdad? Un juego de palabras, pero yo creo que tiene su sabiduría. Lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante, que ocupe el lugar central.
que lo esencial no sea teórico, sino sea en la vida práctica, ocupe tus fuerzas y te ayude a dar lo mejor de ti mismo, ¿no? Bueno, pues esta es la llamada, ¿no? A hacer de la evangelización nuestro gran ideal. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento y estudiamos hoy en este curso bíblico sobre la carta apostólica, lo que ellos han enviado a los cristianos de Antioquía después de haber discutido largamente, nos dice la palabra de Dios, al cabo de una prolongada discusión. Pedro entonces da un primer discurso. Después de que Pedro haya dado el primer discurso, lo escuchamos también nosotros a Santiago. Santiago en ese momento estaba representando a la iglesia de Jerusalén, con quienes ellos también conversan en Jerusalén, en este primer concilio de Jerusalén. Acordaos mañana en Du, cada uno de ellos y bueno, ahora con esta carta apostólica ya tenemos el sello y el timbre para decir, aquí está. Cuando apeca tu peguerajaupea, cuando apeca tu peape mozarambí, entre los vetea penguaná, cuando apeca tu pembojasá, entre los vetea, a nivel guillete. Porque upea ore aspirirero ñe monguetaría estaro ñe poderiría veida y la pensante roñe aro esa eva la roya posea, sino que es la fuerza y la gracia de Dios que nos puso de acuerdo. La fuerza y la gracia de Dios entonces que nos hizo caminar por el mismo sendero. Y entonces los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera, toda la comunidad entonces se hace responsable. Y entonces la tendotañante, sino que la tendotañe moije, ella la era tenondegua, delante. Pero porque asume un rol muy importante. A Pedro hubo mandó a oír cuando comienza sus discursos. Hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abrazaran la fe. Entonces, queridos amigos, este es un elemento que tenemos que tener siempre en consideración. Me eligió a mí, Pedro, para ponerme al frente de la comunidad. Quiere decir que aquí la reflexión de esta primera comunidad, Hechos de los Apóstoles, cuando se está escribiendo, ya se tiene bien clara la situación, ya se tiene bien clara la necesidad del tendotá. En toda comunidad sabemos muy bien que necesitamos que alguien nos guíe, nos ayude para poder salir adelante. La K1 te yapota la y K1, la K1 te yapota la ustajbe, entonces nos vamos enseguida a una anarquía. Anarquía dice sin ley. Cada uno oyapola oyaposea, cada uno oyapola y leina, entonces ñañembo ley ahí a todos los demás. Diga tú ñamba apoño en día, diga tú ya guataño en día, diga tú ya esa peipona mía oyapoape otro, sino que enseguida vamos hoy. Ñambo ahí se ñamos un semante hoy peñandera pisha oyapoa. A pesar de que sabemos que es dentro de nuestra misma comunidad, a pesar de que estamos viendo que esto es lo que se necesita, ¿verdad?, como camino.
Porque para eso está el tendotá, ¿verdad? O ya pues y poná. Pero lastimosamente también tenemos que reconocer que muchas veces, sobre todo cuando hablamos aquí, no hablamos solamente de una iglesia o de una institución que se llama iglesia, sino que también hablamos de todo lo que significa una institución dentro del vivir humano. Peñan de Yahuerecoa, ¿verdad? La propia familia es una gran institución. Y como institución, hoy mantiene ahí la tendotá. Pero viste que tiene que haber siempre un diálogo. Viste que tiene que haber una capacidad de escucha. Porque en la medida en que nosotros, también así como se presenta aquí, estos que vinieron a predicar otras cosas, y entonces destruyen nuestra familia, destruyen nuestra iglesia. Así también, esa droga que viene a predicar cosas nuevas y a meter destracha y sarambí dentro de nuestra familia, entonces tiene que haber un momento de concilio en tu familia. Tiene que haber una capacidad de afrontar estos problemas que se encuentran aquí. Y eso es lo que hoy la palabra del Señor nos está invitando a reflexionar. Y así, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía no es fácil. El Concilio de Jerusalén envió sabiamente a 2 miembros de su propia comunidad. De su propia comunidad. Eso es para decir que ahora que Pablo y Bernabé están retornando, ellos no es que vinieron a hablar por su cuenta, bueno, hoy a ver. Incluso se acuerdan que Pablo y Bernabé también traen algunos compañeros que les acompañan. Ellos vienen con ellos, ¿verdad? Para poder. Discutieron vivamente y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros, juntos con otros de la comunidad. Esto es muy importante. Y aquí también son estos otros de la comunidad de Jerusalén que los acompañarán a Pedro y Bernabé para ir, dice, de viva voz a hablar. No mo cañé y veila o lleva. Da ella hacuera intia o muy de artículo jacopine el hombre o iman ave peleja bellapopea. No. Aquí de nuevo es un acercarnos, ver, pedir perdón y ayudarnos sobre todo para poder crecer en la unidad. Y ahora les dejo la bendición del Señor pidiendo esta unidad también para nosotros, para nuestra iglesia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.